Buenos días, me llamo Elizabeth Lichterwood, soy hidrogeóloga, cofundadora y directora de Carpe Science, una organización que se dedica a generar conocimiento sobre el agua y desarrollar soluciones basadas en la naturaleza. Quiero agradecer al Museo de Historia Natural de Concepción por esta invitación. En este vídeo quiero hablarles sobre el guardián oculto contra la sequía. Pero primero, veamos lo que tenemos por debajo de los pies. En primer lugar, viene una capa de suelo que tiene en sus poros, es decir, los espacios vacíos entre los granos del suelo, agua y aire. Si debajo de esa capa los poros o espacios vacíos están totalmente llenos de agua, esa agua es la que llamamos agua subterránea. Y esa capa, saturada de agua, es la que llamamos acuífero o napa subterránea. Su límite superior se llama el nivel freático. Ahora bien, existen tres grandes tipos de acuíferos según el tipo de espacios vacíos. Veamos cuáles son. Están los acuíferos porosos, en los que el agua circula a través de los espacios vacíos de los granos del terreno. Los granos pueden ser pequeños, como arena, o grandes, como grava o bloques de roca. Aquí tenemos un ejemplo de roca arenisca, que si está por debajo de la superficie del suelo, puede contener agua. Este tipo de acuífero está presente en el Valle Central de Chile y en todos los valles secundarios. La mayoría de los pozos extraen agua desde este tipo de acuífero, porque es el más fácil de captar. Luego tenemos los acuíferos fisurados, donde el agua circula por las fisuras, que son las grietas de la roca. En la foto tenemos un ejemplo de este tipo de roca, y en este vídeo podemos ver el agua circulando por una fisura en una galería subterránea. Finalmente están los acuíferos kársticos. Estos existen en un solo tipo de roca, que se llama caliza. La caliza se disuelve al contacto con el agua y en consecuencia produce grandes cavidades que pueden llegar a ser espectaculares. En Chile solo hay este tipo de acuíferos en el archipiélago Madre de Dios, de muy difícil acceso en Patagonia. Ahora bien, ¿de dónde viene el agua subterránea? El agua subterránea es un eslabón del ciclo del agua. Se recarga gracias a la parte de las precipitaciones en forma de lluvia, nieve o granizo que se infiltran en el suelo. Pero, ¿a dónde va esa agua? ¿Desaparece por completo una vez que se infiltra? No, el agua subterránea sigue visible si sabemos observarla. A veces, la napa subterránea es tan poco profunda que alcanza el nivel del suelo, y eso da lugar a los humedales. También, cuando la superficie del terreno se hunde, aparecen ojos, como en los salares del norte de Chile o en los cenotes de México. Y podemos observar el agua subterránea cuando vuelve a salir a la superficie de la tierra. Estos puntos de descarga se llaman vertientes o manantiales. Aquí tenemos una vertiente en la roca volcánica cerca de Ralco, en el Alto Biobío. Y esta espectacular imagen de las vertientes en el Salto Las Chilcas, en Antuco, saliendo de una colada de lava. Pero ojo, no todas las vertientes son tan caudalosas. También las hay que descargan muy poca agua, y no por eso son menos importantes, ya que sostienen grandes e importantes ecosistemas. También podemos observar el agua subterránea al final del verano, cuando, después de varios meses sin lluvia, en los ríos, esteros, arroyos sigue corriendo agua. Esta agua no viene directamente de la lluvia, es la que entrega poco a poco las napas subterráneas, como un guardián, justo cuando lo necesitamos. Pero veamos cómo funciona. Cuando llueve, el suelo y los ríos se llenan de agua de precipitación. Parte de esa agua recarga las napas subterráneas. Luego, en periodos que no llueve o ha llovido poco, como después de 3 meses de verano, los ríos tienen mucho menos agua. Esta agua es entregada por las napas subterráneas. Si no hay napa subterránea o su nivel está muy bajo, el río se seca. Pero, ¿cómo un río puede tener agua si casi nunca llueve, como por ejemplo en el norte de Chile? Si las napas subterráneas están intactas, seguirán entregando agua a los ríos y humedales, aunque haga 1, 2 o 5 años que llueve poco, igual que en un periodo de sequía. ¿Por qué ocurre esto? Porque el camino del agua subterránea que se mueve por los espacios vacíos de la tierra es muy largo y la circulación del agua es muy lenta. Esto es particularmente cierto en Chile, donde hemos visto que no tenemos acuíferos kársticos con grandes cavidades. Entre el momento que el agua cae como lluvia y el momento que se descarga en una vertiente o un río, puede tardar décadas y hasta miles de años. Ahora bien, si la napa subterránea está siendo sobreexplotada, es decir, si se extrae más agua de la que se recarga,
ya no va a poder entregar agua y se secarán los ríos y humedales al primer periodo seco que ocurra. ¿Ya entendieron por qué las napas subterráneas es nuestro guardián oculto contra la sequía? Cuidemos el agua subterránea y ella nos seguirá cuidando. Con soluciones basadas en la naturaleza se puede ayudar a ese guardián. Ah, y no olviden, lo importante es invisible a los ojos. Muchas gracias.